Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Yo soy Mariano Ignacio Magallanes, estudiante de tercer año de la carrera de Medicina en la Facultad de Medicina de la UBA y actualmente también estoy cursando la Escuela de Ayudantes de Farmacología en la tercera cátedra. En esta presentación voy a hablar sobre la hidrocortisona y sus principales aspectos referidos a su farmacodinámica, sus usos terapéuticos, su farmacocinética, sus efectos adversos. Y antes de empezar, es muy importante recordar que la hidrocortisona es una droga análoga al cortisol. Esto quiere decir que tiene la misma potencia relativa, antiinflamatoria y mineralocorticoide que el propio cortisol endógeno. También es importante acordarnos que los corticoides nos permiten adaptarnos a estímulos estresantes y nocivos y son las principales drogas antiinflamatorias por excelencia. Bien, comenzamos. Farmacodinámica. El cortisol y la hidrocortisona presentan un receptor intracelular. Cuando no está unida la droga al receptor, este está en el citosol unido a proteínas chaperonas que impiden su llegada al núcleo. Cuando la droga se une al receptor, difunde por membrana porque es un esteroide, y se une al receptor, el receptor disminuye su afinidad por las proteínas chaperonas, liberándose de estas. El complejo droga-receptor se dirigirá al núcleo para regular la transcripción de genes, aumentando o disminuyendo la producción de proteínas. Esto es importante porque el cortisol en sí no actúa aumentando o disminuyendo la actividad de proteínas, sino que actúa aumentando o disminuyendo la cantidad de proteínas. Esto se ve plasmado en lo que tarda el efecto en producirse, en verse. Estamos hablando de horas. No es tan rápido como podría serlo si actuara a nivel no genómico. Bien. Esta es una droga hiperglucemiante lenta, ya que induce la gluconeogénesis, aumenta el almacenamiento del glucógeno, es catabólica proteica, es decir, rompe proteínas musculares, liberando aminoácidos a la sangre para utilizarlos en la gluconeogénesis. Es una droga que es lipogénica a nivel central, en cara, cuello y abdomen, y en las extremidades es lipolítica. Disminuye la absorción y retención y almacenamiento de calcio, potencia la conversión de noradrenalina a adrenalina por inducción de la enzima feniletanolamina N-metiltransferasa, ubicada principalmente en la médula adrenal, y esto por supuesto va a tener una repercusión a nivel sistémico, el aumento de la adrenalina. También tiene un efecto mineralocorticoide a concentraciones suprafisiológicas, es decir, cuando no se hace terapia de sustitución por tratamiento con hidrocortisona por una glándula que no funciona, una glándula suprarrenal que no funciona, no se da a concentraciones suprafisiológicas, sino que se da a concentraciones fisiológicas. Pero en suprafisiológicas, la droga se une al receptor de mineralocorticoide, ya que este receptor de mineralocorticoide está asociado a una enzima que inhibe o inactiva, mejor dicho, el cortisol, formando de cortisol a cortisona. Esta enzima es saturable. Cuando estamos en altas concentraciones de droga, esta enzima va a estar saturada y la droga, la hidrocortisona, va a actuar a nivel de este receptor, aumentando la retención de sodio y la liberación de potasio. O sea, excreción de potasio, mejor dicho. También tiene un gran efecto inmunosupresor, ya que redistribuye linfocitos a órganos linfáticos, aumenta la cantidad de polimorfos nucleares en sangre, neutrofilia, por disminución de la diapédesis al foco inflamatorio. Disminuye la producción de monocitos e inhibe su diferenciación a macrófagos. Inhibe la producción de citoquinas inflamatorias, por ejemplo, interleuquina 1. De ahí viene su gran efecto antipirético, ya que la interleuquina 1, como sabemos, es el principal pirógeno endógeno. También inhibe
la producción de interleuquina 6, TNF-alfa, inhibe la producción de eicosanoides como prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, inhibe la liberación de eosinófilos y mastocitos de la médula ósea y también inhibe, por supuesto, su degranulación. En este gráfico podemos observar el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, en el que el hipotálamo estimula la hipófisis estimula a la corteza a secretar cortisol. Este cortisol va a ser feedback negativo e inhibir al hipotálamo y a la hipófisis anterior. La hidrocortisona no va a seguir este eje, porque no depende del hipotálamo, depende de la administración. Pero de todas formas va a inhibir al hipotálamo a aumentar el trofismo de la glándula, porque si la hipófisis no estimula la glándula, si la ACTH no estimula la glándula se va a ver atrofiada. Y esto se da cuando se da hidrocortisona. Hay que tener cuidado por eso con la suspensión abrupta, porque si cortamos la hidrocortisona, probablemente esa glándula atrofiada no pueda responder al estrés. Es muy importante eso. Y también, por supuesto, como dije, la hidrocortisona, al igual que el cortisol, inhibe el sistema inmune. Bien. El uso terapéutico la droga es utilizada para la fiebre, para las alergias, para la analgesia en el dolor inflamatorio. En el dolor no inflamatorio no es analgésico la hidrocortisona. También su gran efecto antiinflamatorio y sobre todo también, por supuesto, enfermedades autoinmunes por este efecto inmunosupresor que comentaba antes. También se puede dar en terapias de sustitución cuando la glándula suprarrenal del paciente no actúa como debería y sintetiza menos cortisol. También se utiliza en hepatitis autoinmune, en hepatitis necrosante subaguda y cirrosis no alcohólica. Es muy importante su uso en el shock séptico. O sea, ahí le tenemos que dar sí o sí al paciente hidrocortisona vía endovenosa. Ya que en el shock séptico tenemos una inflamación sistémica con una hipotensión arterial que puede llegar a la muerte. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, en cuanto a la farmacocinética, la absorción es principalmente por vía oral, pero hay que acordarnos que tenemos el primer paso hepático, por supuesto. La endovenosa es el efecto más rápido, por eso se utiliza, como dije antes, en el shock séptico. La intravascular tiene efecto prolongado. En cuanto a la distribución, bueno, el 10% va libre y ese 10% que va libre es el porcentaje que difunde por membrana y ejerce acción. Entonces es la fracción activa. El 90% se distribuye unida a proteínas. La proteína o la globulina fijadora de cortisol tiene mucha afinidad por la droga y poca capacidad, pero aún así uno del 70%. Pero ojo con esta poca capacidad, porque si lo damos en gran cantidad, si damos un bolo de hidrocortisona importante, la CBG va a verse saturada y ahí es donde aparece la albúmina, que tiene baja afinidad y mucha capacidad. En cuanto al metabolismo, la vida plasmática de la droga dura 90 minutos, es de 90 minutos mejor dicho, y es hepático el metabolismo. Se produce por reducción y conjugación con ácido glucurónido y sulfatos. Hay que tener cuidado de la insuficiencia hepática y renal y la administración de estrógenos que elevan la fracción libre. Y la eliminación, ya que el hígado generalmente cumple bien con su trabajo y hace soluble la droga, es exclusivamente por vía, renal. La excreción biliar y fecal no tienen importancia. Bien, principales reacciones adversas. Bueno, tenemos acá la clásica animación de un síndrome de Cushing, que se observa mucho en el tratamiento prolongado y con dosis altas de hidrocortisona. El síndrome de Cushing cursa con una cara de luna llena, una pérdida de cabello, una jiba dorsal, obesidad central.
También cursa con insulinoresistencia, con tendencia a la hiperglucemia, por supuesto, porque esto es lo que hace esta droga, y al desarrollo de la diabetes mellitus, hay aumento de la tendencia al desarrollo de diabetes mellitus. También tenemos hipertensión arterial, como tenemos acá, hipocalemia y alcalosis, también esto se da por el efecto mineralocorticoide, astenia, es decir, dolor, debilidad muscular y atrofia muscular, inmunosupresión, mayor tendencia al desarrollo de neoplasias, trastorno en el crecimiento, en esta animación no, pero en pediátricos sí se puede ver, estrías violáceas en la piel, que son, las estrías violáceas son muy características del Cushing y son bien grandes, se notan muy bien, pérdida de masa ósea, provocando osteopenia y osteoporosis. Esto es muy importante ya que el paciente, si está muy complicado, desde su propia altura puede producirse fracturas, puede tener fracturas. Y también esto da alteraciones en el eje gonadal. Es importante tener en cuenta esto que había mencionado antes sobre la insuficiencia adrenal aguda, porque si se corta rápidamente el tratamiento, la glándula adrenal no va a estar preparada para responder al estrés probablemente. Esto puede ser fatal. Bien, contraindicaciones. Esta droga no se da a inmunocomprometidos, a diabéticos ni a hipertensos. Esta droga interactúa con hipoglucemiantes y antihipertensores, reduciendo la actividad de estos, ya que, como mencionábamos antes, es hiperglucemiante y es hipertensiva, la hidrocortisona. La carbamazepina, la fenitoína y la rifampicina inducen su inactivación. Anticonceptivos orales, ketoconazol y ritonavir inhiben su metabolismo y prolongan su actividad. Las tiazidas, que actúan en el túbulo contorneado distal, y diuréticos de Lassa incrementan la hipocalemia. Y los AINES, o sea, la conjugación de hidrocortisona con AINES, aumenta la incidencia de úlceras gástricas. Esto es muy importante porque ya el AINE de por sí tiene muchas probabilidades de producir úlceras gástricas, dependiendo cuál AINE, ¿no? Pero si se conjuga con hidrocortisona, esta incidencia aumenta aún más. Bien, por último, las conclusiones. La hidrocortisona es una droga análoga al cortisol endógeno, regula la expresión génica, o sea, es un efecto no inmediato, aumenta la glucemia y depósitos de glucosa, produce atrofia muscular por el catabolismo proteico, es una droga antiinflamatoria, antialérgica e inmunosupresora por excelencia, hay que evitar su suspensión brusca, que nos puede dar insuficiencia suprarrenal, esto sí es en tratamientos prolongados, por supuesto. Y los efectos adversos de importancia son el síndrome de Cushing, la osteoporosis y la hipertensión. Esta es la bibliografía que yo utilicé. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido este video.